Soy analista de Grupo R y antes de empezar me gustaría por favor me confirmarais vía chat que me escucháis y veis mi pantalla principal. Ok, veo que todo está bien. Bueno, hoy como todos los lunes haremos una pequeña análisis de situación, cómo se presenta la semana. Tenemos una semana muy interesante, a pesar de que hoy es Bank Holidays. La liquidez del mercado no es la normal, es más gorda, hay menos precios, pero si echamos un vistazo a lo que se nos presenta la semana, tenemos tres focos gordos y luego tenemos, digamos, otros más secundarios, ¿no? Vamos a empezar por los gordos, si os parece. Vamos a hacer una pequeña perspectiva. Bien, el primer foco ya lo tenemos esta noche, que es el Banco Central australiano. Tiene revisión de tipos de interés con su statement. ¿Ok? Recordemos que una bajada de tipos devalúa la moneda, aunque no sea, en este caso sí es el target del Banco Central, en otros no, pero digamos que tiene un efecto de encadenamiento que se puede devaluar. Bien, las encuestas están en un 80% a que baja 0,25 puntos. Digamos que este dato lo llevábamos esperando un poquito desde el mes pasado. Si recordáis, el mes pasado también había 50-50, estaba alrededor de un 48, estaba alrededor de un 50. Vamos a echarle un vistazo un poquito más en perspectiva. Debo tener aquí algún gráfico. Si lo vamos a mirar por los euros, el euro-aussie. Bien, aquí tengo todos los euros desde enero. De acuerdo, el euro-aussie es la línea verde, esta que vemos aquí. Y si os fijáis, el anterior, antes de que el Banco Central hubiera mantenido los tipos con las encuestas, digamos, muy igualadas, pero daban mantener, no daban bajar tipos. El mercado, digamos, estaba descontando una bajada de tipos, no se produjo y, digamos, volvió a aproximadamente los niveles precedentes a esa, digamos, mini burbuja, como la queráis llamar. ¿Ok? Bien, ahora, pasado un mes, estamos en una situación parecida, ya que las encuestas son favorables, los economistas consultados son favorables, lo tenemos aquí, a bajar los puntos en un 80%, es decir, una probabilidad muy alta, 0,25. ¿Ok? Bien, vamos a analizar los escenarios desde desde un punto de vista, digamos, macro, y después vamos a esbozar un poco un modelo numérico o ver o entender cómo funciona más o menos un modelo numérico. ¿Ok? Bien. Situación 1. Se cumplen las perspectivas en un 80%. ¿Ok? Esto se rebaja a 2% de tipos de interés y por lo tanto, fijaros dónde está a día de hoy, más o menos, ¿vale? Pues como mínimo tendríamos un recorrido aproximadamente a los niveles anteriores. He escogido mirarlo a través del euro, ¿ok? Porque, por ejemplo, a través del dólar, que también sería una buena. Tenemos también un evento muy importante del dólar, que son el mercado laboral, y ahí puede, digamos, amplificarse el escenario, ¿no? Entonces, con el euro simplemente lo tenemos bobón, es decir, más o menos va, aunque hablaremos después, nos preguntaremos por qué
se está apreciando el euro. Lo podéis ver aquí en las últimas, contra el New Zealand, contra el canadiense, incluso contra el Aussie, contra el yen, etcétera. Vale, estamos con el tema del Aussie, vale, pues tenemos ahí un recorrido como mínimo, quizá un poco más, si, no debido al Aussie, sino debido al euro también. Recordad que estamos, llevamos ya varias sesiones de euro para arriba. Digamos que más o menos desde que se anunció el cual ya ha bajado aproximadamente un 25%. Vale, y en estos últimos días, semanas ya y demás, pues a lo mejor estamos alrededor de 600, 700 pips, ¿vale? Que no es, luego hablaremos del euro, ¿vale? Pero en el tema del Aussie, vale, tenemos un recorrido, digamos, pues si lo queremos medir en euros por lotes, pues probablemente tendríamos con un lote alrededor de 2.000, 2.500, quizá un poquito más, ¿ok? Euros, si compramos un lote de euro Aussie, ¿ok? Bien, vamos a analizar otro escenario. El escenario muy improbable, estamos hablando de un 80%, o sea, un 20% de escenario de que se mantengan los tipos, ¿ok? Y es un escenario muy fácil de analizar, ¿de acuerdo? Volveríamos a los niveles precedentes, por lo cual tendríamos quizá pues si lo miramos desde aquí, tendríamos con la sorpresa casi unos 6.000, ¿de acuerdo? La sorpresa nos daría 6.000 euros por lote, vender. El consenso nos daría, vamos a ponerle alrededor de 2.500, ¿vale? Y luego vamos a considerar una opción, la opción de que en vez de 0,25, que sea 0,50, es decir, como veis aquí, lo tenemos aquí, tenemos una bajada de 0,25 puntos, ¿ok? Hay un 30% de los economistas consultados consideran que en vez de bajar un cuartillo de punto, que puede bajar medio punto. Entonces ya lo situaría en 1,75, ya estaríamos hablando de palabras mucho mayores. Y ese tercer escenario sí ya nos situaría el euro Aussie. Ya sería más difícil de valorar numéricamente, pero digamos por encima de los 6.000 euros por lote comprado. ¿Ok? 3 escenarios. El más probable, alrededor de aquí, con un 20% este, y con un 30%, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner, tendríamos, vamos a poner 7.000. Vale, son unos números muy redondeados. Vale, luego miramos cómo hacerlo esto. Esto es un 20%. Esto es un 80%. Y luego el 30% de estos. Vamos a ponerle el 30% de 80. Un 24%. Vale, 3 escenarios. Si os fijáis, digamos, la relación entre ganancia y porcentaje lo lleva esta tercera opción. Es decir, con un mayor porcentaje tenemos más probabilidad en dinero, o sea, tenemos más profit
que con menos porcentaje. ¿Ok? Lógicamente, con la más probable tenemos el menos profit de todo. ¿Ok? Digamos que este sería más o menos, con los datos de los economistas consultados, 3 escenarios más o menos relativamente claros. ¿Ok? Estamos cruzándolos contra el euro. Esta semana el euro no hay nada gordo, es una semana normal. Por supuesto, tenemos, como siempre, el tema de Grecia encima, pero bueno, el tema de Grecia, digamos, es un tema siempre latente en el mercado. En ningún momento el euro está descontando una salida del país. Las estrategias en general, analizando un poco las negociaciones ya más a nivel político, pues digamos, bueno, sabéis que el ministro griego, Yanis Varoufakis, bueno, pues es un experto en esto de teoría de juegos. Y, digamos, los análisis que hay vistos ya desde hace tiempo, ya prácticamente al mes de empezar las negociaciones, dan con la práctica totalidad del porcentaje de no una ruptura del euro. ¿Okay? Por lo tanto, el escenario de la ruptura del euro, que sí ya sería un escenario que ya no podríamos analizar con este tipo de parámetros, pues es demasiado improbable para tenerlo en cuenta aquí. Ok, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué está pasando con el euro, no? Si echáis un vistazo a los euros en general, vamos a poner el euro dólar. Tenemos aquí, no sé muy bien. Bueno, lo tenemos como una subida importante. Bien, por supuesto, es debido mucho o parte a la debilidad del dólar. Sabemos que el dólar ha tenido malos datos macros, peor de los esperados, achacables muchos, por supuesto, al invierno duro y demás, pero no solo el euro dólar. Miramos, no sé, el euro yen, miramos el euro New Zealand, miramos el euro CAD, miramos el euro AUSI, y efectivamente nos da incluso el euro libra nos da efectivamente un profit del euro. Miramos los Forex Index del euro, debo tenerlos por aquí. Estos son los Forex Index, ¿vale? Este es el euro. Estos son los Forex Index a una semana. Veis que no hay ningún tipo de duda de que han entrado euros. Fijaros, voy a comparar con el de la semana pasada. Fijaros, ya en el euro ya habíamos, es esta de aquí, esta línea. Ya habíamos tenido quizá una pequeñita entrada, pero bueno, fijaros dónde está la neutralidad, fijaros dónde está el euro, sí, efectivamente, pero teníamos la libra, por supuesto, por encima, y teníamos el AUSI, pues más o menos ahí. Sin embargo, esta semana, pues tenemos el euro muy por encima de la libra. Fijaros, la libra ha empezado a devaluar un poco, el AUSI también se ha desinflado, y el euro lo mantenemos ahí. Vale. Estos, digamos, se puede aplicar un poco lo que hemos visto de Psychomarket, un poquito, ¿no? Vemos un poco cuál es el sentimiento del mercado, ¿no? Los fundamentales, pues, normal, en general, son de debilidad, está en medida expansiva en la economía, pero lo más, digamos, fijo de aquí es la obsesión con la paridad, ¿no? Sabéis que muchos traders trabajan con números redondos, etcétera, 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 y hay una obsesión por la paridad. Ese sentimiento de obsesión por la paridad se
sobrepondera. Y, por un lado, la debilidad del dólar, la posible debilidad del Aussie, encadenado la posible debilidad del New Zealand, que la tuvimos el año pasado, o sea, la tuvimos la semana pasada, y a todo esto podemos encadenar el evento de las elecciones generales de la libra, en la continuación de las medidas expansivas del Banco de Japón, y todas y cada una de estas medidas llevan una apreciación de los cruces contra el euro. ¿Okay? Pero también tenemos que tener en cuenta o considerar que estas medidas expansivas se hacen en general para una mejora de los datos macro, ¿no? IPC, crecimiento. Si echamos un vistazo a las previsiones, están empezándose a revisar al alza. ¿Okay? Es decir, que la obsesión por la paridad no nos absorba para, digamos, no poder valorar correctamente el tema del euro. ¿Okay? Digamos que esta apreciación del euro sí está fundamentada. Puede ser, digamos, un buen fundamento, ¿no? Por supuesto, tenemos un background de datos expansivos, con lo cual debilitaríamos la moneda. No es el target del Banco Central, no como otros aquí. Sin embargo, también tenemos que considerar que las medidas que se están tomando pueden tener efectos macroeconómicos en los datos. Y, por supuesto, buenos datos, fortaleza de la moneda. Ok, valorar un poquito las dos cosas. Muy bien, el tema de la libra. Bueno, impresionante el tema de la libra, os cuento. Aquí hay que, digamos, valorar un poco las opciones políticas. ¿Ok? Principalmente el miedo que hay en los mercados es el tema del referéndum que hay sobre la pertenencia o no a la zona euro, lo cual sería malo sin paliativos para la libra, lo cual devaluaría la libra. El referéndum queda muy lejos, pero tenemos, digamos, un primer asalto este miércoles ya, que serían las elecciones. Lo tenemos también marcado en el calendario, si no recuerdo mal. Aquí lo tenemos. Me ponen el jueves, pero si no recuerdo mal, aquí las vacaciones, no sé, creo que son el 6 para votar. Bueno, saldrán los resultados al día siguiente. Ok, déjame consultar un momento. Porque tengo la idea, cierran el colegio de mi hijo porque es de votaciones y lo cierran el miércoles, pero ahora mismo no estoy seguro. El 7. Ok. Ok, debí consultarlo mal. Vale. Tenemos el 7, los resultados. Vale, y básicamente las encuestas están prácticamente en un empate técnico, ¿no? Vamos a valorar un poco, digamos, la situación en general, ¿no? Bien, como en casi todos los países, hay el Partido Conservador, los Tories, el Partido Laborista, el Labour, y están prácticamente en un empate técnico. Las últimas le daban 3 puntitos por encima, aunque después, haciendo la media de todas las encuestas que se hacen,
le daban 2, incluso algún empate técnico. Ok, bien, entonces el Parlamento va a estar más o menos dividido. Los conservadores hicieron un guiño a poder hacer el referéndum de pertenencia, los laboristas están en contra del referéndum, pero hay que ver cuál de los dos gobierna. Ok, los laboristas tienen por un lado alianzas más o menos razonables con dos partidos que le darían la mayoría, que serían los verdes y serían los independentistas, otra vez están aquí los escoceses, ¿de acuerdo? Que otra vez de pactar con los escoceses volveríamos a un evento similar al del referéndum más a largo plazo, pero digamos que estaría el tema gordo saltado, ¿ok? El tema de la Unión Europea quedaría muy interrogante, por lo cual sería razonablemente bueno esta opción para la apreciación de la libra. ¿Okay? Luego está un partido abiertamente anti-europeo, que son los independentistas, el UKIP, de Nigel Farage, o temas de inmigración y demás, los cuales también tienen la llave para pactar con unos o pactar con otros. Lógicamente, si este partido es necesario, bueno, los laboristas en principio dijeron que no van a pactar con estos. Estos tienen un interrogante. Primero lo intentarán con los verdes, con los independentistas, pero no se descarta con este partido. Este partido es partidario del referéndum y es partidario de la reducción, bueno, de la revisión del espacio Schengen, etcétera, etcétera, etcétera. Este escenario de aquí sí ya sería un escenario posiblemente rupturista del euro. ¿Ok? Por supuesto que daría mucho tiempo, que daría muchas negociaciones, pero digamos que la preocupación de una devaluación de la libra estaría en este escenario. ¿Ok? Están prácticamente empatados. Quizá esta opción, pero aquí son las negociaciones un poco de unos y de otros las que van a andar. Digamos que el que pidió abiertamente la no pertenencia es el UKIP. Los conservadores, para, digamos, achicar el espacio a su derecha, también se han unido un poco a esa reivindicación, ¿no? Van a hacer campaña a favor de que sí, de que siga. ¿Ok? Pero si tienen que pactar con estos para gobernar, la cosa se volverá un poquito quizá más estable, más inestable. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una situación de inestabilidad, digamos, a nivel, una posible inestabilidad a nivel macro. Lo que está claro es que ninguno de los dos, digamos, va a gobernar en solitario. Eso siempre produce cierta inestabilidad. ¿Ok? Bien, la libra, si le echáis un vistazo, lleva apreciándose más de 2 semanas prácticamente y ya acercándose a la fecha de las elecciones, más concretamente el jueves un poquito, el viernes ya sí, hoy también, miraremos, a ver, hoy debido a la liquidez y demás es difícil, pero miraremos un poco mañana y probablemente tendremos un evento del mismo tipo que tuvimos cuando fue en el tema del referéndum. Es decir, que la sangre no llegue al río y la libra se vuelva a apreciar. Digamos, es uno de los escenarios. El escenario, digamos, más sencillo de analizar, ¿no? Que se conforme un gobierno no antieuropeo y digamos, se quite un poquito de un plumazo la incertidumbre
de la pertenencia, ¿no? Sería un escenario razonable. Pero si echamos un vistazo a las previsiones, que siempre las tenemos por ahí, vamos a echar de la libra. Actualmente la libra está alrededor de 1,51, ¿ok? Y solo tenemos de mayo, solo tenemos la previsión de Goldman Sachs, alrededor de 1,52, es decir, aún tendríamos 100 para arriba, que sería más o menos donde lo tuvimos en el piquito aproximadamente a este nivel, ¿vale? Tendríamos ahí muy cerca, ¿vale? Antes de las elecciones se volverá más o menos a un nivel medio, que estará alrededor del 1,50, 1,51, quizá un poquito más abajo de donde está ahora, y un escenario de estabilidad, una normalidad en los resultados, lo llevaría como mínimo hasta el 1,52, y luego ya dependiendo si el dato del dólar de empleo, ya podríamos tirarlo más para arriba o quizá más para abajo. ¿Vale? Ya, digamos, ya aquí ya entraría el tema del dólar más para arriba o que vuelva más para abajo, ¿no? Fijaros, las previsiones, solo tenemos una, pero bueno, al final del trimestre, digamos, tenemos 2 o 3, 1,51, 1,50, 1,50 y 1,50, 4, pero digamos que las demás, 42, 47, 38, tal, ¿ok? Es decir, va a jugar el dólar aquí también. ¿De acuerdo? Quizá en el euro-libra sea un poquito más razonable de tomar una posición en el euro-libra. Quizá tomar una posición corta en el euro-libra para el evento. ¿Ok? Dólar. El tercer evento, digamos, gordo de la semana, ¿no? Bueno, tenemos más, tal, pero tenemos básicamente datos de empleo, la banquera central, y luego también tendremos el viernes, por supuesto, también. Bueno, el statement de este viernes es el statement de los datos del anterior, cuando se mantuvieron los tipos. ¿Ok? Incluso salió, si os recordáis, un minuto antes de que saliera la noticia de los tipos, el mercado ya se había movido, había hecho el 90% del movimiento, se abrió una investigación y nada, quedó en nada, en que era temas de liquidez y tal. Y es la tercera vez que se produce en este año. Pero bueno, volvemos a tener empleo y demás, pero digamos que el dólar también va a jugar un punto muy importante, tanto contra la libra, es decir, libra o dólar, contra el Aussie dólar. ¿Ok? De tal manera que si tenemos un escenario potente, es decir, tenemos una bajada de tipos al 2 o incluso al 1,75 en el Aussie y tenemos unos buenos datos de empleo, ¿ok? Podríamos tener una devaluación del Aussie. Vamos a echar un vistazo a las previsiones del Aussie. Actualmente está en el 1,78,4 más o menos. Solo tenemos ahora en mayo Goldman 1,76, es decir, tendríamos 200 para abajo, 200 pips para abajo, ¿ok? Pero si tenemos ese escenario, un escenario fuerte, ¿ok? Los modelos, digamos, numéricos, prácticamente con S2, luego os explico más o menos por dónde van, no haremos las cuentas aún de momento, que nos faltan muchas cosas, pero darían los niveles alrededor de 1,76, nos darían alrededor de 1,75 el siguiente, y nos darían en el 1,71. Es decir, teniendo un escenario de bajada de tipos
consistente, mínimo un cuartillo, y si es medio punto, mejor, y unos buenos datos de empleo, iríamos hacia el 1,71 al final, que prácticamente, fijaros, no lo tiene nadie. El que menos tiene 1,74, ¿no? Credit Agricole, 1,73, ok, tienen el SEP, 1,73, 1,74. Ok, podríamos tener aquí un buen profit. Ok, lógicamente es el escenario, digamos, es el escenario más potente, es el escenario más extremo. Ok, seríamos ahí los temas. Bien, ¿de dónde salen estos números en parte? Aquí voy a continuar un poco con la idea de los modelos numéricos, que empezaremos este martes ya a ver un poco más, pero si recordáis, estos últimos lunes hemos visto unas cuantas ecuaciones de álgebra, es decir, que nosotros podíamos saber exactamente qué valían otros activos a partir de los valores de unos, podríamos deducir matemáticamente los otros, ¿ok? Y habíamos hecho una prueba, ¿no? A través del G-ratio. La tengo por aquí para ver. La podríamos hacer para atrás. De hecho, había abierto hace 3 o 4 semanas una posición en la Aussie dólar con la libra Aussie y la libra dólar, ¿ok? Y esa posición valía menos 137, menos 138. ¿Ok? La habíamos visto a la semana siguiente y veíamos que esto daba exactamente menos 140. Veíamos a la siguiente semana que esto seguía dando menos 140 y vemos por último, 3 es el último, el de hoy, que efectivamente esto sigue dando 140, menos 140. Es decir, esto, 1,91 de esto, es igual a esto, ¿no? Teníamos el hedge ratio, ¿ok? El mercado podemos expresarlo, la totalidad, en ecuaciones. Lo tenemos por aquí. Es decir, yo puedo expresar el euro dólar como esto. La libra dólar como esto. Pero claro, aquí tengo euro libra, euro dólar, aquí tengo euro libra, euro dólar, y aquí tengo libra dólar. Es decir, yo puedo con unos valores saber cuánto van a valer los otros. Es decir, si el Aussie dólar me va a valer tanto, ¿okay? Si solo me cambiara el Aussie dólar, yo podría deducir el valor de todo el resto del mercado. ¿Ok? Sabemos que solo un activo no cambia, es decir, solo un activo no se mueve, sino que se mueven todos en conjunto. ¿Ok? Vamos a empezar solo con una variable dinámica, ¿no? Pero básicamente, ¿dónde tengo esto? Es decir, si yo tengo aquí unos valores, puedo hacerlos con el euro, puedo hacerlos con el dólar, con el Aussie dólar, con el euro dólar y demás. Imaginamos, si yo aquí, bueno, lo puedo tener en euros por lote o lo puedo tener en cotización, ¿vale? Es lo mismo. Se traduce mediante la valoración de la cotización uno al otro, ¿ok? De manera que si yo cambio este valor, me dará unos valores, lo que sé, imaginaros que le pongo 2000, me cambiarían los valores para todos los demás activos del mercado.
¿ok? Estamos considerando que solo se mueve un activo, ¿ok? Si yo quiero valorar escenarios de los activos, yo puedo, digamos, valorar los activos, valorando 2, tengo 6 más, ¿vale? Valorando 3, ya no tengo 12 más, sino que tengo 18 más. Es decir, sabiendo el valor de 2 activos, yo puedo saber el valor de 6. Sabiendo el valor de 3 activos, o, digamos, combinando el escenario de 3 valores de 3 activos, yo puedo deducir el valor de 18 activos del mercado. ¿Ok? De tal manera que para valorar y, digamos, para hacer las previsiones del mercado mediante un modelo numérico, yo puedo, digamos, establecer horquillas, ¿no? Como lo hicimos anteriormente. Sería una de las maneras, ¿no? Pues en este escenario, pues tenemos estas posibilidades. En este escenario tenemos estas posibilidades, ¿ok? Y ponerle un número a esas posibilidades, bien en cotización, bien en dinero, da igual. ¿Okay? De tal manera que yo puedo juzgar los distintos escenarios, o más que nada jugar con las distintas posibilidades de escenarios, y escoger la mejor relación. Algo parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Que si bajan 0,5 puntos de AUSI, esa opción tiene mejor relación que si mantienen tipos, por ejemplo. ¿Ok? Si yo juego con un escenario de AUSI fuerte y dólar débil, o sea, y dólar fuerte, que me salga un buen dato de empleo, el eurodólar pues lo pongo a 0 y tengo otra deducción de mercado. ¿Ok? Digamos que los niveles, ¿no? Este dato es un dato que se evalúa, es quizá más fácil de evaluar porque son normalmente modelos econométricos. ¿Ok? En econometría nosotros podemos, digamos, calcular que con un crecimiento, con un IPC, podemos relacionar los datos macro unos con otros. ¿Ok? Si esos datos macro los valoramos, podemos introducir la valoración, que nos daría una cotización, y a partir de esa valoración de los datos macro deducimos el resto del mercado. ¿Ok? Digamos que sería el proceso en conjunto de un forecast, una predicción, o como lo queráis llamar, ¿no? Iremos viendo paso a paso, pero una cosa importante es tener las ecuaciones del mercado. ¿Ok? Es decir, moviendo una de los activos, o 2, o 3, o 4, ¿no? Como máximo necesitamos 6. Para deducir todo el Forex necesitamos solo 6 activos. ¿Ok? Con 6 activos deducimos todo el Forex. ¿Vale? Es importante encajar los valores. ¿Ok? Vale, preguntas. Dice Vicente, ¿los coeficientes de las combinaciones lineales eran constantes a lo largo del tiempo o variables? Bien. Los coeficientes, aquí hay una diferencia de concepto acerca de lo que es constante y acerca de lo que es variable. ¿Ok? Es decir, una constante es algo que no varía, básicamente. Bien, depende de la escala en la cual la tomes,
puede variar o no puede variar. ¿Ok? Si yo tengo un termómetro que no me mide por debajo del grado, en una habitación aclimatada, la temperatura es constante. Si yo tengo un termómetro muy preciso que me mide por debajo del grado, la temperatura de la habitación es variable. ¿Ok? En horario, los coeficientes son constantes. ¿Ok? Por debajo de horario, los coeficientes pueden variar. Es decir, podemos añadirle más decimales, básicamente. En realidad, la pregunta tuya se puede responder con que son constantes, pero dependiendo de la precisión, las constantes se pueden convertir en variables. Es un poco la anotación que quería hacer. ¿Ok? ¿Vale? Es decir, si yo sumo, para ponerlo en la práctica, ¿no? Yo sumo esto cuando entré y da 137,93. Vamos a hacerlo exactamente para fijar. Sería menos 38,95 menos 63,94 menos 35,04. 137,93. Ok. Y lo voy a ver hoy. Es decir, 3 o 4 semanas después. Creo que es esta, ¿no? 749,59 menos 323,47 menos 565,85 menos 139,73. ¿Consideras esto constante después de 4 semanas? Yo creo que sí. ¿Ok? Digamos que es la manera más razonable de contestar la pregunta. Comprobándolo, ¿no? Metes la combinación. Podéis comprobarlo para atrás, ¿ok? Pero lo más importante es comprobarlo para adelante, lógicamente, porque para atrás ya está todo sabido. Pero para adelante veis que es constante. ¿Ok? No os preocupéis que sobre esto miraremos mucho más, trabajaremos bastante con los modelos numéricos, ¿no? Ahora ya sabemos unas cuantas cosas, pero quizá lo más importante es armar la estructura del mercado, ¿no? Para yo ponerle ahí un número, ponerle otro número y jugar con, pues esto, si es esto, es esto, es esto, es esto. ¿Ok? Otra cosa es que sea esto y sea esto. Pero si es esto, es esto. ¿Ok? Esto sí es un modelo unívoco. Si hay esto, es esto. ¿Ok? Es quizá una deducción, ¿no? En ese sentido, utilizando el álgebra. ¿Ok? Vale. Vicente, sí, también se puede escribir numéricamente los mercados de índices, commodities y o acciones. Vamos a ver. El álgebra se basa en qué? Por ejemplo, el euro-dólar y el euro-yen. Yo a esto le pongo variables. Esto es una X. Esto es una Y. Esto es una X. Y esto es una Z. Bien, que esta X y esta X son iguales. Es una perogrullada porque ya lo vemos ahí que pinta EUR y EUR. No es un modelo estadístico.
Es decir, esto y esto es lo mismo. ¿Ok? Mientras que, por ejemplo, por ponerte, coges dos acciones que sean muy parecidas. Vale, pero esas dos acciones no son las mismas. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Imagínate que de EUR-USD yo me saco un gráfico a una semana, a un mes, a lo que sea. Es exactamente igual al EUR-CAD. Yo podría decir, efectivamente, el coeficiente de correlación entre los dos es 1, o -1 si son contrarios. Vas a poner que son iguales. 1. Pero algebraicamente no son iguales. Esto se da porque el dólar CAD no varía. Ok, entonces, al no variar el dólar CAD, el euro dólar es igual al euro CAD. Que sea igual no quiere decir que los activos sean iguales. En cuanto se mueva el dólar CAD, estos dos activos empezarán a ser diferentes. Lo mismo que dos acciones, o dos commodities, o dos índices. Yo puedo tener un histórico calcadito de dos acciones, yo me saco aquí a un mes, lo busco, y prácticamente iguales la última semana. Yo de ahí no puedo deducir que esas dos acciones son iguales, porque no lo son. Se han comportado de manera igual en este periodo de tiempo. Eso es lo que puedo deducir. ¿Ok? Sin embargo, en un modelo algebraico, yo puedo deducir y comprobar, es decir, meto las órdenes, veo cómo son exactamente iguales, una cosa es igual a la otra, lo calculo, esto es igual a esto, cosa que no ocurre en las acciones. En las acciones ya tengo que irme a un modelo estadístico. El Forex puedo hacerlo desde un momento estrictamente matemático. Yo aquí no estoy utilizando nada estadístico. Hay una forma de hacer esto estadísticamente, ¿no? Que son las regresiones múltiples, que las hemos visto, ¿no? Son más, digamos, prácticas, en el sentido más de estadísticas, ¿no? Una columna, otra columna, haces la recta de regresión, te da el coeficiente y ese coeficiente lo metes. Ok. Y otra cosa es la ecuación, ¿no? Digamos que los modelos numéricos, algebraicos en este caso, tienen la idea de que el mercado Forex es un mecano, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que no es posible que suba un activo sin bajar el otro. Bueno, pues de esta manera es como se comprueba. ¿Vale? Digamos que es un mercado en el cual el euro es el euro en todas y cada uno de los cruces, el dólar es el dólar en todos y cada uno de los cruces y la libra es la libra en todos y cada uno de los cruces. ¿Okay? Lo hemos deducido. Ok, volveremos ahora el martes a repasar un poco todo para poner en orden el mercado y de esta manera tenemos las ecuaciones del mercado. Ok, con esas ecuaciones del mercado, teniendo eso ya podemos hacer un montón de cosas, ya tenemos una base sobre la que trabajar. Ok, y a partir de ahí pensar en cómo, qué es lo que podemos hacer con eso. Ok, pensar qué es lo que podemos hacer, hacerlo, comprobarlo, desarrollarlo, ver la rentabilidad, digamos que es el origen del funcionamiento, ¿no? Pero es importante tener explicado cómo funcionan las cosas, ¿no? Para poder hacer cambios y ver cómo reaccionan los diferentes activos a esos cambios que yo hago. O buscar otro tipo de estrategias también, que las veremos. ¿Ok? Bueno, pues nada más por hoy. Mañana empezaremos con los modelos numéricos, algebraicos, haremos un repaso y seguiremos para adelante y empezaremos con ese ciclo. ¿Ok? Nada más por hoy. Gracias a todos, vuestra atención. Hoy a la noche recordar que empieza el tema del AUSI, sigue con el tema de
elecciones, con el tema del dólar, hemos situado la semana. La semana se promete interesante. Dice, debe ser el tema de Grecia. El tema de Grecia, hemos hablado ya aquí un poco, la teoría de juegos dice que va a haber un acuerdo. No deja mucha más opción. Está prácticamente, digamos que puede que haya mucho ruido. Nunca se sabe, ¿no? Al final siempre hay a lo demás, pero es bastante experto en ese tema, el otro ministro. ¿Ok? Entonces, de momento, parece que va a permanecer en el euro. ¿Ok? Bueno, nada más. Gracias. Que tengáis vuestra semana. Mañana más. Un saludo.